Hola, muy buenas tardes. Soy Jade Ramírez, periodista de Jalisco. Los saludo desde Guadalajara. Me disculpo por no estar en estos momentos en la rueda de prensa con todos aquellos que están reunidos en estos momentos para hablar y dar a conocer detalles de esta importante iniciativa de ley que está presentando ACUDE y el Comité Cerezo, a la cual los periodistas nos sumamos y principalmente también la red de periodistas de a pie, sobre esta iniciativa para prevenir, proteger, investigar, reparar y sancionar los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, estos delitos cometidos contra la libertad de expresión. Pues son varios puntos los que hay que resaltar de esta iniciativa que se está presentando, que tiene que ver principalmente con dos aspectos que a lo largo de los años que lleva acumulado la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas a través del mecanismo, pues no lo ha cubierto, ¿no? Que es el tema de la reparación de daño y la garantía de no repetición. Aspectos importantes que sin lugar a dudas se vuelven una exigencia para quienes somos víctimas de delitos por ejercer nuestra labor como defensores de derechos humanos y como periodistas. Hay un tema relevante en esta iniciativa que es reconocer a periodistas y defensores de derechos humanos como víctimas de delitos, una cosa que actualmente no pasa en el mecanismo y que realmente pasó a través de una votación dividida que tuvimos en la Junta de Gobierno hace algunos años, este no reconocimiento de que los periodistas y los defensores de derechos humanos que tocamos la puerta del mecanismo para pedir protección somos realmente víctimas y estamos pasando por una serie de circunstancias que nos colocan en una compleja situación, y este no reconocimiento, incluso oficial, de esta no calidad de víctimas ante el mecanismo de protección, pues nos ha llevado a una serie de complicaciones para poder dar buen seguimiento tanto a las investigaciones, a las denuncias que hacíamos, así como también el tema de la adecuación de las medidas de seguridad. Esta característica de esta iniciativa es importantísima, cómo se amplía la perspectiva de quiénes son aquellos que están mandatados a atender la ley, que se amplía no solo a agentes de gobierno y del Estado mexicano, sino también a cúpulas empresariales y a particulares, que son los que generalmente también desconocen mucho cuáles son los derechos que están violentándose cuando se viola la vida y la integridad, cuando se vulnera la vida y la integridad de un periodista y un defensor de derechos humanos. Desde luego, esta perspectiva garantista y convencionalista de esta iniciativa de ley me parece de toda trascendencia, porque no solo está reduciendo los temas de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos a un tema de emergencia, de atender con un plan de seguridad, sino garantista de que no haya repetición y que también se repare el daño acumulado o los daños acumulados cuando nos convertimos en víctimas de delitos por ejercer nuestra profesión. Desde luego, este tema del criterio convencionalista, de esta perspectiva del derecho internacional, de estos componentes importantes que encontramos en los tratados internacionales de los que México ya es parte, se vuelve fundamental porque materializa lo que ya actualmente se dice en la ley de protección de los estándares internacionales, pero ahora lo deja de manera muy clara, apegándose al respeto de los tratados internacionales que México, de los que México es parte, de los que México sigue firme en algún sentido. Este tema de las víctimas no lo quiero dejar pasar, es de toda relevancia considerar a un periodista y un defensor de derechos humanos como víctima desde el minuto cero en que ha sobrevivido a un hecho violento es de toda la trascendencia, porque hasta hoy día cuesta muchísimo trabajo que en el lenguaje oficial y práctico de la aplicación de las leyes y que protegen y que investigan delitos cometidos contra la libertad de expresión, se nos trata a los periodistas en México no como víctimas, sino como alguien que por su propia cuenta y determinación está pasando esa situación. Y esta revictimización a la que nos han sometido las funciones públicas, los agentes del Estado, pues no solo lacera el propio momento que estamos pasando, sino extiende todo el daño de lo que significa ser víctima y atravesar por el hecho de una denuncia, de recibir un plan de seguridad y de exigir justicia. Es decir, en sí mismo ya ser un sobreviviente de un hecho violento nos coloca en una situación de mucha vulnerabilidad, y volver a experimentar toda esa circunstancia no siendo tratados como lo que somos, víctimas de delitos,
pues nos revulnera y nos colocan en una especie de desesperanza que a veces termina siendo la opción no denunciar y más bien no acatar alguna medida de seguridad. Esta perspectiva de esta iniciativa me parece fundamental y desde luego que no restringe al mecanismo federal y tampoco anula los mecanismos estatales y le da el beneficio a los beneficiarios de medidas y de la propia denuncia, de los denunciantes, de determinar con qué mecanismo te quieres quedar, con el estatal o con el federal, cosa que había sido un candado durísimo y complicado de gestionar y pelear y debatir en la Junta de Gobierno del mecanismo actual de protección, de que si acudías al mecanismo federal ya no podías ejercer el mecanismo estatal o viceversa, ¿no? Estos vericuetos de las leyes que de alguna manera terminan afectando a las víctimas y a quienes acudimos a la protección o a denunciar un hecho de violencia. Como periodista, que ha sido sobreviviente de varios hechos de violencia desde 2010 a la fecha, me congratulo de la iniciativa, la celebro, la agradezco mucho, que además nos contemplen a los periodistas siempre porque nosotros estamos un poco despistados, siempre vamos tarde con esas iniciativas. Me congratulo de que Acude y Comité Cerezo junto con sus otros aliados estén presentando la iniciativa, la agradezco, me sumo, pido a los colegas por favor que la lean, que la estudien, que la comprendan, que hagan preguntas si tienen dudas, que la difundan, por supuesto, y desde luego desde la red de periodistas de a pie abrazamos esta iniciativa, nos sumamos y promoveremos que se apruebe por parte de todos los legisladores esta iniciativa lo más pronto posible para que la transición entre la anterior ley y esta sea lo mejor posible, lo más benéfica y sobre todo también que acelere el tema de los presupuestos y los recursos tan necesarios que necesitamos para la protección, para prevenir, para la protección, para investigar, reparar y sancionar los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Muchas gracias. Buenas tardes.